Vamos a ir ahí, por favor. Quiero leer dos pasajes y orar. Ahí en Juan, capítulo 14, versículo 6. Y la enseñanza de hoy quiero poner dos fundamentos para que podamos saber por dónde vamos a caminar y a su vez también el argumento de lo que quiero exponer. Juan capítulo 14, versículo 6 solamente. Ya los discípulos sabían lo que le iba a pasar a Jesús, ya estaban preocupados, Jesús estaba anunciando lo que iba a suceder. Por eso el capítulo 14, Jesús le dice: no se turbe vuestro corazón, creed en mí, porque iban a ser dispersados. Pero ahora el Señor comienza a reafirmarlos con palabras. Y una de las cosas que le dicen que es que Él les dice y les deja en claro y les pone este pensamiento para que ellos no se olviden. Les dice, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahora quiero que vayamos, por favor, ahí a Primera de Timoteo. Perdón, Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. A partir del versículo 14. Tal vez el sentimiento era el mismo que Timoteo estaba teniendo, distintas circunstancias, distintos escenarios, distintos acontecimientos de lo que estaba pasando. Cuando los discípulos reciben esta palabra de Jesús, que les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero acá ahora Pablo le habla al joven Timoteo, ya Pablo a punto de ser sacrificado, ya iba a morir. Timoteo está en una situación también media complicada, con temores, y todo el tiempo Pablo lo está reafirmando y diciéndole: no tengas temor, hijo Timoteo. Y le dice: tú, Timoteo, se está refiriendo a Timoteo, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Padre, en esta hora te quiero dar muchas gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, por permitirnos reunirnos y cantarte a ti, Señor. En esta hora acudimos a ti. Tú eres el Señor, tú eres el Dios que nos dio la palabra, tú eres el Dios que ha hablado a su pueblo, que ha hablado a sus hijos. Y Señor, te doy gracias por dejarnos estas palabras que nos animan y nos consuelan en momentos difíciles, como hoy estamos atravesando también, como lo atravesaron los discípulos en aquel entonces, como lo atravesó el joven Timoteo. Señor, ayúdanos a comprender lo que tu palabra nos quiere decir hoy. Señor, ayúdanos, anímanos por medio de tu palabra y que podamos ver, Señor, que tu palabra es el centro, que tu palabra es el fundamento principal en el cual tenemos que construir nuestras vidas y nuestras familias, Señor. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos, ábrenos el entendimiento en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. El fundamento del hogar, la Biblia. El fundamento del hogar, la Biblia. No sé si había un corito viejo que decía: la Biblia debe estar en el lugar más alto, ¿no? Lo estuve buscando, pero no lo encontré. Pero lo he escuchado varias veces de mi suegra, que por ahí lo canta cuando alguien dice la Biblia, lleven las Biblias, y ella sale con esa canción. No le pregunté a ella, no le consulté, pero me acordé justo hoy cuando estaba viniendo para acá. Y quiero poner un poco en perspectiva lo que hoy nos está sucediendo. Lo que ha estado sucediendo a medida que este mundo fue avanzando, a medida que el pensamiento fue avanzando. Y nosotros hoy tenemos que ver y
y tener en claro que lo que creemos acerca de Dios determina la calidad de la familia que nosotros queremos tener. Lo que creemos acerca de Dios determina qué clase de fundamento yo tengo en mi propia vida y en mi familia. Por eso es tan importante la palabra de Dios. ¿Y cómo vemos? ¿Qué lentes tenemos para ver la vida? Porque de acuerdo a cómo miremos, vamos a ver de una forma u otra la vida. Nosotros, hay una frase que la hemos tomado de algún lugar, ya que educamos a nuestros hijos en casa, y decimos, el mundo es un salón de clases. El mundo es un salón de clases, cuando se tiene tanta libertad para aprender. Pero a su vez, realmente nosotros creemos que lo es. Y sobre esto quiero cambiar la palabra mundo por vida. Mundo por vida. Y en esto quiero tomar esta palabra, ¿por qué? Porque leyendo a un autor, Ted Tripp, y su esposa, Margie Tripp, un siervo del Señor que ha escrito manual de instrucciones bíblicos para las familias y para los niños, él toma esta frase y él dice lo siguiente: la vida es un salón de clases. La vida es un salón de clases. ¿Y por qué dice esto? Él lo argumenta diciendo que la enseñanza y el aprendizaje están en proceso las 24 horas del día. ¿No es verdad que nosotros estamos siendo instruidos las 24 horas del día por algo, por alguien, por la televisión, cuando vamos a comprar a algún lado, por lo que escuchamos, nuestros hijos por la escuela, o por lo que se estudia en la universidad, por lo que oímos en el trabajo, por lo que vamos argumentando nosotros mismos camino a algún lugar y hablando solo, diciendo y poniéndonos palabras acerca de lo que es la vida? Y acá está el peligro, y acá es donde está el peligro. Sí es verdad que tal vez la vida es un salón de clases, pero ahí es donde está el peligro también, que es lo que yo tengo que ver. En ausencia de la instrucción formativa basada en la Biblia, cuando mi pensamiento, si el mundo, la vida es un salón de clases, ¿cuál es la información que me está ingresando a mí? ¿Cuál es la información que le ingresa a mi familia? ¿Cuál es la información que le ingresa a nuestros hijos? Si constantemente el mundo, las 24 horas, le está llenando de información. Cuando hay ausencia de la Biblia o de la palabra de Dios en los hogares, entonces son los docentes seculares los que se hacen cargo, los medios de comunicación, el Estado, las instituciones, las universidades, los movimientos humanistas, etc. Toman el lugar que queda vacante. Cuando no hay familias que ponen la palabra de Dios en la enseñanza principal, en la enseñanza del padre, en la enseñanza de la madre, en la instrucción de los hijos, otros toman ese lugar y van a enseñar. Y a veces no es de la mejor manera. Las filosofías huecas y engañosas de una cultura sin Dios fácilmente cautivan los corazones. Muy fácil cautivar el corazón de una persona cuando no se tiene a Dios, cuando no está Dios presente. Y no nos damos cuenta. Es como el aire que respiramos. ¿Alguien sabe que está respirando? No, respiramos porque sabemos que tenemos que hacerlo. Nuestro cerebro, nuestro cuerpo está preparado para eso. Dios lo creó. Si dejáramos de respirar, nos moriríamos. Pero el problema es cuando a veces estamos en un lugar cerrado y hay un escape de gas y no se siente el olor. Lentamente el cuerpo se va adormeciendo, lentamente caemos en un sueño profundo y luego morimos. Y a veces eso es lo que pasa hoy en la sociedad. Estamos aspirando un aire viciado sin Dios. Un aire viciado que no tiene como fundamento a Dios. Y lo respiramos sin darnos cuenta y hay veneno que ingresa a nuestro cuerpo. Hay veneno que ingresa a nuestro cuerpo, a nuestra familia. Por eso la instrucción formativa de nuestra cultura secular es una realidad aterradora. Aterradora. ¿Cómo podemos entonces, la familia cristiana, competir con el mundo por las mentes
y los corazones de nuestros hijos, esposas y nosotros mismos. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, en primer lugar, tenemos que partir de la base de cómo vemos al mundo, con qué lentes vemos al mundo. Y nosotros tenemos que reconocer que siempre lo estamos mirando desde una perspectiva teológica. Y no podemos decir que no, yo no soy teólogo, no sé la palabra, no sé las letras, hice hasta 6º grado, no sé. No, todos de una manera u otra somos teólogos. Formulamos preguntas, decimos conceptos que tienen un pensamiento radicado en una base, en algo que hemos aprendido. Por eso voy a introducir acá una palabra. Y en esto hay otro autor bíblico de un buen libro que se llama Cuando dos pecadores dicen acepto, y que él pone la base de que el matrimonio tiene que estar fundamentado en la Escritura. Pero tenemos que reconocer que vemos al mundo de una manera. Y entonces él dice, todo el mundo ve la vida desde una perspectiva, lo que algunos llaman cosmovisión. ¿Sabe alguno qué es la palabra cosmovisión? Bueno, algunos sí, otros no, pero yo les voy a decir rápidamente. Cosmovisión es la visión que tenemos del mundo y nuestra relación con él. Eso es lo que es la cosmovisión. La relación que tenemos con ese mundo, con el mundo que vivimos y nuestra relación con él. Como lo vemos, nos relacionamos. Los niños pequeños formulan preguntas difíciles a veces, teológicas. El domingo pasado me tocó estar con los chicos y yo la verdad que prefería estar de vuelta acá predicando, porque continuamente haciéndome preguntas difíciles de responder, sencillas como la hace un niño, pero con toda una respuesta que hay que llevarla a que ellos la puedan entender. Pero porque ya están creados así por el Señor, para formular preguntas o para ver el mundo de una forma. Y nuestra cosmovisión se forma a través de muchas cosas. Cada uno de nosotros venimos de distintas familias, de distintas culturas, de distintos barrios. Unos son alemanes, mezcla de españoles, otros italianos, otros vascos, duros, otros tal vez, no sé, de 2 padres italianos con un carácter fuerte. Venimos con distintas culturas. Nuestros hogares nos enseñaron cómo vivir. Y por eso a veces decimos, bueno, porque yo soy así, mi papá era así, yo soy así. Y mi familia era así, y eso no lo puedo cambiar. Porque ya hay una visión, una cosmovisión de lo que nosotros tenemos del mundo. No se anden codeando los codos, por favor, a las costillas, cuidado, pero veo que están tac, ahí. Lo que una persona cree acerca de Dios determina lo que él o ella piensa acerca de cómo llegamos a estar acá y cuál es nuestro propósito y qué nos pasa cuando morimos. Todos esos conceptos nosotros los vamos tomando y vamos haciendo un pensamiento. ¿Qué nos sucede? ¿Qué nos sucede? Todo el mundo hace eso. Entonces, básicamente, nuestra cosmovisión, nuestra perspectiva de la vida está determinada por nuestra perspectiva de Dios. De acuerdo a cómo yo vea la vida, como ahora la esté mirando, la circunstancia que estoy pasando, tiene que ver cómo yo la voy a enfrentar. Es lo que yo sé, lo que me dice la palabra de Dios. Cómo yo lo enfrento de acuerdo al pensamiento de lo que Dios dice del hombre, de cómo yo tengo que afrontar este mundo, de cómo tengo que criar a mis hijos, de cómo tengo que ser un buen esposo, de cómo tengo que ser una buena esposa. Nosotros tenemos que ver qué piensa Dios y lo que yo creo realmente acerca de Dios y de lo que significa vivir para Dios. Eso va a ser nuestra teología. Ahora, ¿qué tipo de teólogos somos cada uno de nosotros? Bueno, es difícil de saberlo. Es difícil de saberlo. Nos demos cuenta o no, nuestras ideas cuanto a la vida, necesidades, matrimonio, romance, lo que nos sucede a diario, el conflicto y todo lo demás se revelan continuamente en palabras y acciones. Bueno, yo acá tengo una conversación.
No es mía, no es de nadie de acá, quédense tranquilos, es de unos personajes ficticios. Y como dirían a veces en las películas, cualquier coincidencia, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. La conversación empieza así. El hombre dice, ¿cómo me frustra cuando haces eso? La mujer responde, ¿sí? Bueno, aguantate, yo soy así. No es mi culpa que mi forma de ser te moleste tanto. El hombre dice, ¿viste que realmente no te importan mis necesidades? Ella dice, ¿tus necesidades? ¿Y qué de mis necesidades? Aparentemente mis sentimientos no tienen valor en este matrimonio. Y él dice, ¿por qué no podés confiar en mí? Hasta ahí nomás. Esto sigue, es largo, ¿no? 2 o 3 horas, no vamos a seguir. Pero este es un duelo de palabras típicos en el matrimonio. Un duelo de palabras típico, de conceptos. Tal vez, ¿no? Pero es mucho más que eso. Tales declaraciones tan sencillas que yo les pude mostrar acá, que cada persona casada pudiera pensar, aun si no, siempre lo decimos a veces, proviene de corazones que han aceptado ciertas suposiciones acerca de quiénes somos cada uno de nosotros. ¿Qué necesitamos? Lo que realmente importa. ¿Y cómo entra Dios en todo eso? En una conversación como esta, nosotros podemos ver que, o podríamos decir, como dice este autor Harvey, a la teología se la saca de la cochera y se la lleva a dar una vuelta por ahí. Un buen esposo o esposa cristiana puede ver en esta conversación cuáles son las creencias acerca de Dios y de uno mismo, los problemas que hay. Solamente le voy a decir una palabra. Fíjense que hay acciones o acerca de lo que pienso del bien y del mal, que el hombre en la conversación dijo, ¿cómo me frustra cuando haces eso? ¿Por qué lo frustra? Porque ese término teológico para él le representa que lo que hace su esposa está mal, por un concepto que él ya estableció anteriormente, de su crianza, de su familia, y a veces puede ser, o podríamos decir, de lo que Dios dice. O se revelan en los puntos de referencia que habían acá. Vieron que ella dice, ¿y qué de mis necesidades? Vos tampoco te ocupás de mis necesidades. Ahí hay otra palabra teológica. ¿Qué son las necesidades para esta mujer? ¿Quién le enseñó cuáles eran las necesidades? ¿Qué necesidades básicas tienen que ser satisfechas en ella para que esté bien? Una discusión teológica. Y se muestran las suposiciones que se ocultan cuando se afirma, así soy yo. Bueno, así soy yo. Y es un término profundo también. Pero ven cómo en cosas sencillas de la vida, del cotidiano, nosotros formulamos un pensamiento, una estructura y somos en alguna manera todos teólogos. Así que no hay duda, la manera en que un marido y mujer construyen su matrimonio día a día, año tras año, se forma fundamentalmente por su teología, por lo que cree o lo que piensa o su pensamiento acerca de la vida o acerca de Dios. Gobierna cómo piensan, qué creen, qué dicen y cómo actúan. Ahora, entonces, ¿cómo debemos comenzar? ¿Por dónde debemos comenzar? Ya está, sabemos cuál es el problema, sabemos que el mundo vino con todo, ya el pensamiento está instaurado, ya tenemos un chip conectado a nosotros. Ya el disco rígido de nuestro cerebro tiene mucha información que trajimos de familiares, de familia, de lo que hacía mi papá, de lo que hacía mi mamá, un montón de cosas. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos? Por eso le damos gracias al Señor por los niños, porque ellos, en esta temprana edad, al conocer las Escrituras, ellos comienzan a tener por lo menos un fundamento que es la palabra de Dios, que tal vez muchos de nosotros no lo tuvimos de chicos, no llegamos y venimos cargados de un bagaje de cosas que hay que quitarnos, despojarnos, como dice el Señor en su palabra. Entonces, ¿cómo nos
alineamos, de la palabra alineación y balanceo, ¿cómo los alineamos? Es como si yo me prendiera los botones mal de la camisa y estoy así. El botón primero empezó mal, ya de una, y ya después termina en un cuello para allá y otro para abajo. Y se van a empezar a reír, como pasa ahora. Entonces, lo que tengo que ver es cómo abrocho cada botón correctamente. ¿Cómo comienzo a alinearme? Bueno, lo que tengo que reconocer, que en el matrimonio, la familia, si uno comienza haciendo bien las primeras cosas, trazando correctamente lo que se debe trazar, cómo yo debo tener una comunicación correcta, cómo se deben resolver los conflictos, cómo tiene que ser el romance, cuál tiene que ser los roles en cada uno. Entonces ahí se comienza a abrochar el primer botón bien. Y todos empiezan a alinearse de una manera que va a funcionar bien. Por eso, entonces yo tengo que ver cuál es la primera línea recta o el primer botón que abrochar. Y de acuerdo a lo que estuvimos viendo antes de la discusión de ese matrimonio, tengo que tener una teología correcta. Una teología correcta. En mi cabeza, en mi forma de pensar, lo que Dios dice acerca de la vida, de la familia, del matrimonio, de la crianza y de tantas otras cosas que hoy el mundo está atacando. Pero, ¿cómo identifico? ¿Cómo puedo hacer una teología correcta? Bueno, vamos a empezar brevemente de uno de los componentes más importantes de una sólida y bíblica teología correcta. La Biblia, la palabra de Dios. El primer fundamento es la Biblia. El primer fundamento que creemos es la Biblia. Debemos estudiar cómo Dios realmente es. Cómo Dios realmente es. Entendimiento e interpretación de Dios y de la realidad de las Escrituras. Necesitamos la palabra de Dios. Es en las Escrituras donde Dios se revela verdaderamente cómo Él es. Su carácter, cómo lo que Él hace, su obrar, su corazón, su plan glorioso, su plan redentor. Necesitamos tener la base de la palabra de Dios para tener un fundamento correcto. Y lo más profundo es que en la Biblia encontramos a Dios como Él finalmente se dio a conocer, como leímos en Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo Jesús. En un mundo relativo, en un mundo donde la verdad ya no se sabe qué pasa, se mata en las plazas, en cualquier lado, Jesús sigue diciendo hoy, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y ese es el primer fundamento. Ahora, ahí en Juan 14:6 leímos que Él es la verdad. Jesús habla de la verdad. ¿Saben ustedes que Juan, el Evangelio de Juan, utiliza muchas veces la palabra verdad? Unas 42 veces. Si ustedes leen el Evangelio de Juan y hacen un círculo a la palabra verdad, van a ver que 42 veces Juan dice la palabra verdad. Verdad. Porque es algo central que él quiere recalcar. Que Jesús es la verdad. Y aquí en su Evangelio lo transmite de esa manera. Como la palabra vida también la utiliza muchas veces. La palabra vida, Juan lo hace. Y desde el capítulo 1 ya Juan arranca diciendo que Jesucristo es la verdad. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice que esa era la verdad. Él era la verdad. Y lo vimos a Él, lleno de gracia y de verdad. Por eso el mundo ataca a Dios. Por eso el mundo ataca a Jesús. Por eso aquellos que odian a Dios, quieren atacar la verdad todo el tiempo. Porque Jesús en este mundo sigue siendo la verdad para toda esta sociedad. Él es la única verdad y Él es el único camino. Las familias y matrimonios fundados en la verdad de Cristo están sólidos. ¿Por qué? Por esa misma verdad. Por esa misma verdad de la palabra de Dios. Y obviamente vivimos en tiempos en que el significado del matrimonio está en el aire. Está ahí, flotando. No se sabe para dónde quiere ir. Desligado de toda fuente
de autoridad. El matrimonio sigue la cultura que el mundo ofrece. No importa hacia dónde va, vamos todos para allá. No importa si al final hay un precipicio, un barranco, se cae. No importa, vamos ciegamente todos para allá. La cultura lleva a las familias a eso. No importa dónde vaya la cultura. Y tenemos los ejemplos en las estrellas de Hollywood, de rock, deportistas. El otro día escuchábamos una noticia con mi esposa. Una mujer se casa, una actriz de Hollywood, se casa con un deportista, el 6º matrimonio. Y así va, y así sigue en su conteo. Y todavía tiene para más. Y vemos que todo esto se aprueba por una sociedad que saca a Dios del contexto. Y en estos casos, esas mujeres siguen así, o esposos, y terminan teniendo más esposos que la mujer samaritana. Es por eso que la Biblia es tan importante, siendo la palabra de Dios, como lo veíamos el domingo pasado, cuando también Pepe expuso el texto de Hebreos 4:12, de cómo es la Escritura, cómo es el fundamento de la palabra de Dios. Para nosotros, para argumentar, para afrontar la vida y los problemas que tenemos por delante. Siendo la palabra de Dios, cómo debe infundir al matrimonio esa importancia eterna y gloriosa, y cómo habla con autoridad, Entonces nosotros tenemos que ver acá que la palabra de Dios, la Biblia en el hogar o el matrimonio, es a la vez el estándar de evaluación y la clave para el gozo de una familia o para un matrimonio. La palabra de Dios es la clave. La palabra de Dios es la clave. Y es una cosa maravillosa y liberadora cuando nos damos cuenta de que esa durabilidad y la calidad de su matrimonio no depende finalmente, no depende de mí mismo, sino que depende de algo que es más poderoso, que es Dios. Dios ha hablado. Y yo tengo que poner mi fe y mi confianza en ese fundamento. Y es algo precioso de saber que podemos recurrir ahí. La verdad de Dios, una verdad que encontramos sencilla y claramente en las páginas de la Escritura, tan sencillo como Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es el único que debemos acudir. Por eso un buen esposo o esposa cristiana puede ver, nosotros podemos notar y podemos ver que ese fundamento de la Biblia nosotros tenemos que darlo y tenemos que fundamentarlo sobre eso, sobre la verdad de Cristo, para tener una solidez en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17, que lo estuve compartiendo el otro domingo pasado, pero ahora quiero un poco estar viendo cómo la palabra de Dios en el hogar o el matrimonio es a la vez ese estándar de evaluación y es la clave también para el gozo del matrimonio. Dice, quería leer de la NTV, que me gustó lo que dice, el versículo 16, vamos a tomarlo de ahí. Dice la Nueva Traducción Viviente: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Versículo 17. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y esa es la explicación de estos versículos, de estos dos versículos, de lo que Pablo le quiere enseñar al joven Timoteo. Ahora, nosotros tenemos que ver que las palabras de la Biblia, las Escrituras, son las mismas palabras de Dios. Son las mismas palabras de Dios. Y ellas transforman el corazón de usted y mi corazón cuando vamos a ella, cuando nos volcamos a la Escritura.
cuando leemos la palabra de Dios, cuando meditamos en ella. Y ahora podemos comprender la respuesta en estos pasajes, en el pasaje de que toda la Escritura es inspirada por Dios, del versículo 16. Tomándolo, si nosotros tomamos este pasaje, comenzando al final de la oración, comenzando al final del texto y empezando de atrás hacia adelante. En el versículo 16, cuando dice para instruir en justicia. ¿Cuál es? Y ese es el fin. ¿Por qué? Porque la meta ¿cuál es? Que el cristiano haga buenas obras. Que el cristiano, dependiendo de la palabra de Dios, ande y haga buenas obras que se puedan ver a los demás, que se pueda enseñar a los demás. La meta es que haremos buenas obras. Y esas no son buenas obras que hacemos a fin de ser salvos. No lo hacemos a fin de ser salvos. Esas no son obras que simplemente parecen buenas a nuestros propios ojos. Son obras que son de veras buenas según las normas de Dios. ¿Y qué honra a Dios? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Jesús dijo una vez en Mateo capítulo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el fin. Yo voy cada día o tengo que ir al fundamento de la palabra de Dios para el fin es hacer buenas obras. No para leer de pasada antes de irme a trabajar o al regresar un ratito en casa o antes de dormir la siesta o al levantarme o antes de acostarme. El cristiano lee la palabra de Dios y medita en la palabra de Dios porque el propósito es que Dios obre en él y él esas buenas obras que Dios hace las pueda manifestar al mundo, las pueda mostrar al mundo. Prepararnos para que hagamos las cosas que glorifican a Dios es el propósito de la Biblia. Si el fundamento en el hogar es la Biblia, es para prepararnos para que cumplamos los propósitos de Dios. A fin de estar preparados para hacerlo, debemos estar, como dice este pasaje, enteramente preparados. Y acá la palabra significa maduros, crecidos y capaces. Timoteo, toma la palabra de Dios, esa que te enseñó tu mamá y tu abuela, esa escritura que aprendiste. Pablo le está diciendo, vos tenés que estar enteramente preparado, capaz, maduro, crecidos. Pero ¿cómo llegamos a ese tipo de madurez? Bueno, requiere de un proceso mediante el cual se nos prepara y perfecciona. Y acá podemos ver 4 cosas. En primer lugar, ¿cómo llegamos a la madurez cristiana? Por medio del conocimiento o la doctrina que tengamos de Dios. De lo que yo crea de Dios. De lo que mi pensamiento entienda acerca de Dios. De lo que me dice la Escritura. De lo que voy aprendiendo. De lo que voy meditando en la palabra de Dios. Voy a ir madurando. En segundo lugar, de acuerdo a este texto, puede ser también la amonestación. La amonestación, en otro puede ser la corrección, como dice acá. Y también esa instrucción en justicia. Esa instrucción en justicia. Y si comenzamos por la doctrina, que es donde todo comienza. Ahora, ¿qué significa doctrina? Porque a veces uno dice, no, yo no vengo acá a aprender doctrina, yo vengo a escuchar la palabra de Dios. Bueno, lo que venís a escuchar, doctrina, significa enseñanza. Simplemente una enseñanza que se te expone mediante un sermón, mediante un discipulado, mediante un estudio, enseñanza de la palabra de Dios. Y ahí necesitamos esa doctrina, esa enseñanza. Se nos tiene que enseñar el contenido de lo que dice la Biblia y cómo aplicarla, cómo que sea efectiva. Pero esto tiene que ser la clase de enseñanza que obra en nosotros, que trabaja en nosotros. No venimos a aprender enseñanzas para ser más sabios. Venimos a aprender enseñanza para que nosotros podamos poner por obras esas enseñanzas, lo que dice la Biblia. Ahora dice acá, en 2 Timoteo 3, 16, toda escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar y para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, la palabra de Dios, ¿cómo obra en nosotros? Nos redarguye. ¿Qué es? Nos corrige. La palabra de Dios nos corrige, nos reprende. Necesitamos una enseñanza que confronte nuestro pecado. Por eso en la NTV dice que la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarlo lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Perfectamente explicado, porque eso es lo que hace la palabra, nos redarguye. Es mostrar en nuestra vida lo que está mal. Leemos la Biblia y dice, hay cosas que no hay que hacer como hijos de Dios. Está mal, la tenés que quitar de tu vida. Y nos enseña el camino que tendremos que andar. Nos amonesta también. Y la amonestación señala un lugar torcido, un modo de pensar. Estás pensando mal. La palabra de Dios te dice cómo pensar correctamente, cómo hacerlo. La palabra de Dios nos corrige. La corrección endereza lo torcido. Ahora, necesitamos una enseñanza que haga ambas cosas. Primero, derribando y exponiendo lo que está mal y luego restaurando, haciendo regresar a lo correcto. Siempre hay cosas que están mal en nuestras vidas. Siempre hay cosas que corregir. Por eso la palabra de Dios la necesitamos todos los días. Todos los días necesitamos. Por último, necesitamos una enseñanza que nos diga cómo andar en esa senda recta. ¿Dónde vamos a encontrar la verdad que elimina el error? Trae una creencia acertada y nos pone en el camino recto. ¿Dónde la vamos a encontrar? ¿En la televisión? ¿En el Estado? ¿En el gobierno? ¿En los medios de comunicación? ¿Dónde lo vamos a encontrar? ¿Dónde vamos a encontrar esa verdad que elimina el error? Trae una creencia acertada y nos pone en el camino recto. Este pasaje dice toda la Escritura. Toda la Escritura. Por eso lo tomamos de abajo hacia arriba, porque le da ese sentido. Empieza con el énfasis de toda la Escritura, pero si tomo estos versículos de arriba hacia abajo, finalizo en toda la Escritura. Toda la Escritura. Toda la Escritura es provechosa para estas cosas. La Biblia es provechosa, útil para nosotros. ¿Por qué? Porque trae sana doctrina. Y sana doctrina no quiere decir que nosotros confesamos y decimos, creemos en sola Escritura. Creemos en que la palabra de Dios es suficiente. Y todos decimos, amén, gloria a Dios. Sola Escritura, sola Escritura. El tema es que la palabra de Dios tiene que traer un cambio en mi vida. Tiene que traer un cambio en mi interior, en mi corazón. Tiene que haber esa transformación y derribar todo lo que está mal. Nos pone en el camino de la vida para que podamos llegar maduros y a estar preparados para hacer las buenas obras que honran a Dios. Nosotros hacemos buenas obras no para que alguien venga y nos diga qué buen tipo que sos. Nosotros hacemos buenas obras para que Dios diga, bien hijo, bien buen siervo y fiel. Lo hacemos para Él, para que el nombre de Él sea exaltado. Y para que si alguien nos dice, qué buen esposo que sos, qué buen trabajador que sos, qué buen hijo que sos, nosotros podamos agarrar la cabeza y decirle, no, mira, es Dios, es su gracia, es Él. Yo lo hago para Él, por eso me esfuerzo en hacer esto. Por eso el cristiano va constantemente a la Escritura, porque es inspirada por Dios. Y el texto del domingo pasado, Pepe lo estuvo exponiendo, ese texto de que la palabra griega es respirada por Dios. Toda la Escritura sale de la boca de Dios. Sale de la boca de Dios. Y cuando nosotros leemos la Biblia, estamos leyendo la misma palabra de Dios. Por eso es importante. Por eso es importante en nuestro hogar. Por eso es importante en nuestra vida. Es importante. Los hombres le escribieron a la palabra de Dios, pero Dios la respiró. Los hombres escribieron lo que Dios le inspiró, lo que Dios salió de la boca de Dios.
Por eso es la palabra de Dios. Es tan viva y poderosa la palabra de Dios que nos trae vida, que nos trae la verdad y nos prepara para toda buena obra. Entonces, un hogar cristiano jamás puede estar divorciado de la palabra de Dios. Jamás. Jamás podemos quitar la palabra. Cuando la palabra de Dios es expuesta en cada vida, nuestro pecado es revelado. Cuando una familia pone en el centro la palabra de Dios, nuestro propio pecado empieza a salir a la luz y ahí el Señor empieza a trabajar. El pecado de mi esposa, el pecado de mis hijos, es expuesto. ¿Molesta? Sí, molesta un montón. Pero ¿nos podemos enojar con Dios? ¿Podemos enojarnos con Dios cuando la palabra de Dios está haciendo ese efecto tan poderoso? Cuando el padre de familia toma la palabra de Dios y dice, ahora el centro va a ser la palabra de Dios. Y no porque esté abierta en el medio de la mesa en el Salmo 23, sino que esté en mi corazón. Como Dios le dijo en Deuteronomio capítulo 6, y estas palabras que yo te hablo estarán primeramente en tu corazón. En tu corazón, y las enseñarás a tus hijos. Pero primero tienen que estar en mi corazón. En mi casa tenemos un montón de Biblias. Yo conté creo que más de 14. ¿Qué sirve si yo no abro la palabra de Dios cada día? Si no la pongo por obra, no la pongo por práctica. Son simplemente libros que están ahí. Pero el poder de Dios está en la palabra de Dios. Dios ha hablado, está ahí. Y Dios ya ha hablado a la humanidad, y ya ha hablado al mundo, y nos ha hablado a nosotros. Y hoy nos está hablando y nos dice que necesitamos, como hijos de Dios, su santa palabra. La necesitamos para nuestro hogar, la necesitamos para nuestra vida. ¿Y para qué? ¿Cuál es el fin? Para llevar fruto. Para llevar fruto para mi gozo. El fruto que vos das por medio de la palabra de Dios es para tu gozo. Pero ¿saben qué es principalmente? Para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por dejarnos un libro tan precioso que nunca pudo ser destruido. Gracias, Señor, porque tú, como hoy cantábamos, creaste y formaste al mundo por tu palabra y por medio de ella subsisten todas las cosas. Señor, qué privilegio tener tu palabra entre nosotros hoy, Señor, de tantas maneras. Palabra escrita en nuestros celulares, tantas versiones de Biblia, Señor. Pero de nada sirve si tu palabra, Señor, si nosotros tomamos tu palabra como algo pasajero, como un libro de historia, un libro informativo. Señor, tu palabra nos transforma, Señor. Por eso queremos pedirte que nos ayudes a ir con un pensamiento, Señor, a tu palabra que se ha puesto en ti. Que nos transforme cada día al leerla, Señor, al meditarla, al estudiarla, al ser edificados en este tiempo por medio de tu palabra. Y cada día, Señor, al memorizar tu palabra. Ayúdanos a guiar a nuestros hijos, a que encuentren en la palabra de Dios un tesoro precioso. Historias de un Dios todopoderoso que ha obrado y ha interactuado con el hombre para un plan redentor que se muestra en tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias. Sigue obrando, Señor, en nuestros hogares por medio de tu palabra, transformándonos, sacando lo que está mal, Señor, y poniendo aquello que está bien y que te honra y glorifica a ti, Señor. Gracias por los avances que hemos tenido como hijos tuyos hasta este momento. Pero, Señor, es todo para tu gloria. Sabemos que todavía, Señor, tienes que seguir obrando en nosotros. Gracias, Padre. Acompáñanos en este día, Señor, que te glorifiquemos y exaltemos en todo lo que hagamos. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.